Bienvenidos a la cautivadora historia de una de las épocas más tumultuosas de España, la época franquista. Un periodo envuelto en las nieblas de la historia, pero imbuido de un impacto duradero en el tejido mismo de la sociedad española. En esta asimilación integral, viajaremos en el tiempo, rastreando la vida de Francisco Franco, su gobierno autoritario y las consecuencias sin precedentes de su muerte. Nacido el 4 de diciembre de 1892, en la rústica localidad naval de El Ferrol del Caudillo, Francisco Franco fue ordenado para manifestar tanto el encanto de un táctico como el enigma de un filósofo. Su salida original de sus humildes comienzos estuvo marcada por su alistamiento en la infantería española a la tierna edad de 14 años, impulsándolo a un ascenso meteórico por la quimérica escalera de la política y la guerra. Apenas 2 años después de la actual caída de la monarquía española, Franco asumió el cargo de primer ministro de España. Su régimen autoritario, el franquismo, estuvo marcado por su despiadada supresión de toda disensión política y una rígida defensa del nacionalismo español. A pesar de su notoriedad por una represión incipiente, el franquismo jugó un papel decisivo en la institución de ciertas reformas socioeconómicas encomiables. El reinado, o más bien el aumento de Franco, se caracterizó predominantemente por 2 facetas fundamentales: los efectos corolarios de las políticas subyugativas y el desarrollo concentrado de la economía. En su esfuerzo por mejorar la maravillosa, aunque ruinosa, estatura socioeconómica de España, el franquismo orquestó intrincados acontecimientos. Evidentemente, el régimen de Franco mostró activismo en el proceso de mecanización agrícola y en la facilitación del crecimiento industrial, albergando una economía arraigada en el comercio tanto nacional como internacional. Por loables que parezcan las reformas económicas propagadas por el franquismo, abundan las críticas a la estructura autoritaria de su gobierno y a la violación de los derechos humanos básicos que abundaban durante su reinado. El periodo que siguió inevitablemente pasó de un paso de mejora a una opresión impávida de la disidencia. El franquismo se materializó en la institución de una corriente incesante de construcciones legales prohibitivas. La fatal colisión entre los principios de la democracia y la doctrina del régimen sembró las semillas del malestar político que finalmente desembocó en la explosiva Guerra Civil Española. Quizás el episodio más decisivo del franquismo fue la desolada aniquilación manifestada en la Guerra Civil Española. España, que alguna vez fue un fascinante tapiz de múltiples culturas e idiomas coexistentes, se transformó irrevocablemente en un escenario desolado de facciones antagónicas. Franco emergió rápidamente como el líder inequívoco de la facción nacionalista, involucrando a España en la agonía de una prolongada conmoción civil que asoló el país durante más de 3 años. Caracterizada por combates recurrentes, la Guerra Civil Española fue el crisol que puso a prueba la voluntad indomable y el pragmatismo indistinto de Franco. El desenlace de la Guerra Civil fue testigo del ascenso de Franco a la posición inigualable de caudillo, una reencarnación del liderazgo autocrático que recuerda a una época pasada. Mandó la lealtad indivisa de España bajo los auspicios del poder cínico, perpetuando su legado de control férreo. El eje de la política de su régimen se centró en el movimiento nacional, un sentido artificial de unidad y espíritu cuyo objetivo singular era la incesante glorificación de Franco. Como déspota y autoproclamado salvador, Franco se encontraba a caballo entre los planos interseccionales del nacionalismo y el autoritarismo con una audacia deliberada que era tan alarmante como impresionante. En su búsqueda de un poder indiscutible, Franco fue un maestro manipulador, consiguiendo la colaboración de la Iglesia Católica, una medida fundamental para consolidar la fuerza de su régimen. El Estado y la Iglesia se fusionaron, impulsando a España a décadas de represión despiadada que condujo a la asfixia del pensamiento progresista y los valores liberales. Como testimonio de su control totalitario, los sindicatos fueron subyugados sumariamente bajo el pretexto de la orden sindical única, dejando a la clase trabajadora privada de sus derechos y la brecha económica entre los que tienen y los que no tienen marcadamente pronunciada. El franquismo fue elogiado recíprocamente por su indudable tenacidad frente a elementos contradictorios y criticado por pisotear la libertad de expresión.
El régimen se mantuvo unido por la fuerza y el miedo, apagando implacablemente las voces de disensión y fomentando un ambiente de silencio asombroso. El epílogo de la época franquista se realizó con la muerte del caudillo el 20 de noviembre de 1975. El final de su perdurable reinado marcó no solo un paso trascendental en la historia de España, sino también una ola de nuevos comienzos que catapultaría a España en el viaje transformador hacia la democracia. Un hecho sin precedentes tras la muerte de Franco fue la transición acelerada a una monarquía democrática. Bajo el liderazgo del rey Juan Carlos I, España encabezó los avances que condujeron a su actual establecimiento como una monarquía constitucional con una democracia parlamentaria. Los ecos del franquismo aún resuenan en España, sirviendo como un escalofriante recordatorio de un pasado oscuro marcado por la represión y la discordia. Sin embargo, España hoy es fundamentalmente diferente, un testimonio de la resiliencia de su pueblo.